de cada uno de los que verdaderamente le alaban y le glorifican su santo y bendito nombre. Hermanos, déjenme decirles que ustedes, hermanos, están allí bien bendecidos, porque durante el servicio tienen tres mensajes allí, y más el mensaje principal van a recibir cuatro mensajes. Porque verdaderamente, hermanos, esto es palabra del Señor. El hermano estaba hablando los mismos textos que vamos a predicar en esta hora. Por lo cual, yo estoy tratando la manera de hacer la voluntad del Señor conforme a su palabra. Y bueno, en uno de los casos es que nosotros como cristianos deberíamos de apegarnos a las normas de la iglesia a la cual pertenecemos para mantenernos haciendo la voluntad de Dios, no lo que muchas veces nosotros queremos. Porque Dios es santo y el lugar donde se ha dedicado para alabar a Dios automáticamente se convierte en casa de Dios y puerta del cielo, por lo cual debemos de respetar el lugar donde muchas veces nos paramos para predicar la palabra del Señor. Así es de que, hermanos, tenemos que entender esto, que verdaderamente nosotros no queremos muchas veces hablar cosas que muchas veces Dios nos pone, porque a veces las personas se dañan, se ofenden, pero la palabra en sí daña solamente al culpable. Por eso damos gracias a Dios. Y bien, mis hermanos, en esta hora vamos a agradecer al Señor por todo lo que verdaderamente el Señor nos ha permitido hacer en este momento, hasta este momento. Y venimos aquí dispuestos a hablar lo que verdaderamente el Señor ponga en nuestros labios. Vamos a hablar de un tema, un evangelio que se adapta al mundo. O sea, un evangelio, por decirlo así, de plástico. Un evangelio que todo le puede meter. Todo es permitido y todos podemos traer cosas del mundo y adaptárselo para que pueda entrar conforme a lo que verdaderamente nosotros queremos hacer. Porque no es como Dios dice, sino como muchas veces el hombre quiere hacer. Y vamos a ir los voy a invitar que vayamos a la segunda carta de Pablo para el pastor Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a estar leyendo el capítulo 4 en sus versos 2 al 5. Y y lo vamos a leer así, honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra nos dice: que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque nada, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, dice el 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Gracias al Señor que ya el hermano oró por el mensaje. Sabemos que el Señor responde su palabra, respalda su palabra. Vamos a continuar. Porque verdaderamente nosotros, mis hermanos, como cristianos, debemos de apegarnos a las normas
y a las reglas que Dios pone en una iglesia. La palabra escrita de Dios debe ser la norma suprema de fe y conducta cristiana. O sea que la persona tiene que apegarse a las normas de que Dios quiere que nosotros nos apeguemos para que podamos estar siempre hablando conforme a la voluntad de Dios, no lo que muchas veces se nos viene a la cabeza. Por eso dice, la palabra escrita de Dios debe ser la norma suprema de fe y conducta cristiana. Se debe usar la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo como la plena y suficiente guía, por lo cual se debe juzgar lo que se cree y se hace. La tendencia dentro de algunas iglesias a basar la doctrina, la conducta y las nuevas verdades en experiencia. En experiencias personales, milagros, éxitos, metas y teorías humanas sin la sólida autenticación bíblica será una de las principales medios de Satanás de engaño en la apostasía de los postreros días. Es lo que verdaderamente estamos viviendo en nuestro tiempo, como hablábamos con el pastor Luis ayer tarde. Estábamos hablando referente a esa posición, porque muchos están haciendo lo que ellos quieren y verdaderamente no se apegan a las normas. Estos son verdaderamente, como dice la Biblia, son apóstatas, que verdaderamente no quieren adaptarse a las normas que muchas veces Dios pone en las iglesias. Pero estas personas, mire, si ustedes se dan cuenta, no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué? Porque no quieren escucharla, no se apegan a ella, no van a adaptarse a una norma disciplinaria conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces ellos hacen lo que a ellos les da la gana y nada se les puede decir. Por ese motivo, Dios quiere que muchas veces nosotros nos apeguemos a las normas que Dios trae a nuestra vida. Vean lo que nos dice. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Al evangelista Mateo, vamos a estar viendo el capítulo 27, en su verso 24 y el 25. Miren lo que nos está diciendo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía cada alboroto, tomó agua, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Como quien dice, ahí vean ustedes lo que hacen. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre sus hijos y sobre nuestros hijos. O sea que las personas, tanto en el tiempo que Jesús vino a este mundo a predicar la palabra del Señor, hubieron siempre personas opositoras a la verdad. Hubieron personas que verdaderamente se opusieron y aumentaron cosas que verdaderamente no eran de que se apegaran al Evangelio. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios está hablando y estas personas simplemente lo que hicieron fueron lavarse las manos como Pilato. Y así hoy en día hay muchas personas dentro de las iglesias que no se hacen responsables, no aceptan las normas y costumbres de la iglesia, sino que ellos hacen lo que ellos quieren y se lavan las manos como que si nada hubiera pasado, y porque ellos pueden hacer y deshacer como ellos quieren. ¿Por qué? Porque no los está gobernando Dios.
los está gobernando el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora. Porque ya estoy cansado de que tanta cosas, anomalías dentro de la iglesia del Señor. El Señor quiere que verdaderamente la iglesia del Señor se apegue a la palabra, se adapte a ella, que no sea un subordinado, una persona que verdaderamente quiere hacer lo que ellos le pegue la gana. Porque verdaderamente Dios quiere que su pueblo sea disciplinado, que sea honesto con todo lo que verdaderamente Dios hace en nuestra vida. Mire, vayamos al libro de los Hechos, mire qué nos dice. Hechos capítulo 20, en su verso 24 al 27. Vamos a estarlo leyendo así. Nos dice: pero de ninguna cosa hago caso. Esto estaba hablando el apóstol Pablo. De ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida para mí mismo, con tal de acabe mi carrera con gozo y en el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí yo. Sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. El apóstol Pablo aquí prácticamente, como ya casi le estaba llegando la hora de partir, se estaba como despidiendo de los hermanos y estaba diciendo que ya no importa, ya no van a ver mi rostro, ahora les puedo decir lo que quiera. Pero les predicó el evangelio tal como verdaderamente Dios quería que se les predicara. Y dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea que él no aceptó la sangre que aquellas personas que dijeron que la sangre de Jesús caiga en nuestra vida y en la de nuestros hijos. Él no quiso hacer eso. ¿Por qué no quiso tampoco lavarse las manos? Porque él fue un cristiano verdadero y predicó la palabra de verdad y no aceptó ninguna norma de eso, sino que se apegó a las normas de Dios. Y dice el 27, mire lo que dice el 27. Porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios. O sea que él nunca rehusó de predicar la verdad del evangelio. Y lo mismo yo hago, que ya que estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo, a mí no me importa verdaderamente si se enojan o no se enojan, o acepten la palabra de Dios o no la acepten. El caso es que yo a quien voy a agradar es a Dios, no al hombre. Si le gustó, bien; si no, pues también. Arréglese con Dios a modo que Dios esté de acuerdo con usted. Pero lo que soy yo verdaderamente digo que las personas tienen que adaptarse a las normas de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque ya no sé verdaderamente qué se puede hacer en este caso. Si ponerle disciplina al pastor o ponerle disciplina al miembro que se sobrepasa de las leyes del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué el pastor? Porque verdaderamente el pastor tolera todas estas cosas que verdaderamente están pasando en la iglesia del Señor. Y esto no debe suceder. ¿Por qué? Porque verdaderamente el lugar allí en donde se predica la palabra de Dios es santo. Desde el momento que se predica la palabra del Señor, el lugar allí es santo. Porque el santo no importa donde sea. A Moisés le dijo:
aunque estaba en el monte y había un montón de piedras y espinas ahí, y había una zarza ardiente, y aún le dijo a Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado, santo es. Y el lugar donde se predica también es santo, y hay que respetarlo. Porque verdaderamente nosotros necesitamos, hermano, aprender mucho de la palabra del Señor. Muchas veces nos pasamos. No hacemos muchas veces lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sino que nosotros ponemos nuestras reglas y nosotros hablamos lo que nosotros queremos. Pero Dios te exige respeto. Dios exige respeto en las iglesias, porque verdaderamente se ha perdido el respeto dentro de las iglesias. Ahora cualquier persona entra a la iglesia hablando bobería y ya mencionó unos cuantos textos bíblicos ahí y ya es palabra de Dios. Que el Señor reprenda al diablo, porque la palabra del Señor hay que leerla, estudiarla y profundizarla y pedirle la dirección a Dios para ver si eso es lo que el Señor quiere que se esté predicando. Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 28 al 29. Dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Las personas que muchas veces no les gusta la palabra de Dios responden como este tipo de personas, que le estaban prohibiendo a los apóstoles a que predicaran la verdad del evangelio y que no querían que se les trajera, que se les echara en cara lo que ellos hicieron matando al dador de la vida. Y esto es cosa que aunque las personas no hacen ni dicen cosas algunas de este tipo, pero muchas veces con sus actitudes están rechazando la palabra de Dios y están diciendo lo mismo que estos hombres, que estos fariseos y estos sacerdotes de aquellos tiempos estaban hablando. ¿Por qué? Porque no les gusta la palabra de verdad. No les gusta la palabra que verdaderamente Dios habla a aquellas personas. ¿Por qué? Porque no nos queremos apegar a las normas. Nosotros como cristianos deberíamos de aprender de Esdras, el profeta Esdras, deberíamos de aprender de él. Porque la palabra del Señor dice que Esdras preparaba su corazón. Preparaba su corazón para poder hablar la palabra del Señor con denuedo. Veamos Esdras lo que dice. Esdras capítulo 7. En su verso 10, miren lo que dice. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea que este Esdras se apegaba a la ley. Tenía que hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta. Que nos apeguemos a las normas de Dios y que preparemos nuestro corazón para poder hablar lo que verdaderamente Dios pone en nuestra vida para que hablemos. No hablar bobería. Ya es tiempo, mis hermanos, que abran los ojos y las orejas y escuchen palabra de Dios. Y que verdaderamente hagan la voluntad de Dios. Porque ya estamos en los últimos tiempos. Ya no es tiempo de estar jugando a ser cristianos. Dios quiere que verdaderamente la iglesia acepte las normas. No llevar un evangelio. No llevar un evangelio mediocre.
no llevar un evangelio de plástico, no llevar un evangelio que se adapta al mundo. Es un evangelio verdadero, un evangelio puro como el que predicó Juan el Bautista, como el que predicó Jesús, como el que predicaron los apóstoles. Allí debemos nosotros de llegar, no estar jugando a ser cristianos y a pararnos en los púlpitos a modo que nos vean y que puedan decir de nosotros, ¡ay, qué hombre espiritual! No, hay que hablar la palabra de verdad si nos vamos a parar en el púlpito. No hablar lo que nosotros queremos. Miren lo que dice en el segundo punto. Dice, apartarán de la verdad el oído. ¿Por qué? Porque no les gusta. No les gusta que se les hable la verdad. Y muchas veces esta palabra daña solamente a la persona dañada, a la persona responsable, a la persona que anda mal. Esta palabra le golpea a él. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no le gusta que se le hable la verdad. Y supuestamente, entre comillas, solo él tiene la verdad. Pero la verdad es Dios. La verdad es Cristo. Porque él dijo, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos de entender. Y poder hacer lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos. Mire que nos dice Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar viendo del 1 al 5. Mire lo que dice. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, si está alguno por ahí, vanaglorioso, otro, soberbio, blasfemio, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero aquí viene lo peor, miren lo que dice la palabra en el 5. Que tendrán apariencia, oiga bien, que eso quiere decir que pueden engañar a cualquiera. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto dice el Señor, a esto habla claramente, evita, o sea que no te juntes con ellos, no estés con ellos, no te amontones con ellos. ¿Ah? A esto se evita. ¿Por qué? Porque ustedes saben que un poco de levadura contamina las masas. O sea, una persona contaminada de las cosas del mundo y las lleva para la iglesia, va a contaminar todo el ambiente y ya todos van a querer andar igual que esta persona. Por lo cual, como es un evangelio que se adapta al mundo y todo, pues, y comienza primeramente una persona, después viene la otra y después viene la otra, total de que después se llena todo el rebaño que estaban bien delante de Dios, ahora ya andan cojeando. ¿Por qué? Por las mismas actitudes que muchas veces las personas de afuera traen y que no se les corta la uñas cuando se van a meter en el mismo redil de las ovejas. Acuérdese que hay que quitar el pelo, la lana que trae la oveja, y hay que quitarle las pezuñas y hay que limpiarla para que pegue bien con las que están allí reunidas y que no las vaya a contaminar. Pero muchas veces nosotros no hacemos esto. ¿Por qué? Porque queremos tener la iglesia llena. Porque queremos ver que llegue mucha gente. Pero si ustedes ven, la muchedumbre se perdió y solamente Noé con sus 7 familiares se salvaron.
En el tiempo de Lot lo mismo. Solamente se salvó Lot y sus dos hijas porque la mujer se perdió por mirar atrás. No nos preocupemos de esto. El Señor lo que quiere es que hablemos la palabra. Si podemos llevar unas 2 o 3 ovejas para irnos con el Señor, bien lo hacemos, pero no toleremos este tipo de personas que están llevando malas costumbres a las iglesias. Debemos de alejarnos de ese tipo de personas, porque verdaderamente Dios es santo. Mire, veamos qué nos dice la carta de Pablo a Tito. Mire, Tito capítulo 1, verso 13 al 16. Mira lo que nos está diciendo. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. Dice la palabra del Señor, repréndelos duramente para que sean santos, dice, para que sean sanados en la fe. O sea que hay que reprenderlos para que sean sanados en la fe. Y dice el 14, no teniendo a fábula judaica ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Vean lo que nos está diciendo. Que verdaderamente nosotros tenemos que reprenderles duramente para que puedan ser sanos en la fe. Dice, todas las cosas que son puras para los puros, más para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Óigalo bien, con sus actitudes y costumbres lo niegan, diciendo, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero como a las personas que verdaderamente le cae el 20, se molesta por lo que le está diciendo en vez de reaccionar y recapacitar y volverse a los caminos de Dios. ¿Será que yo estoy haciendo mal? ¿Será que yo no estoy bien delante de Dios? Pero muchas veces nos justificamos y hacemos cosas que no debemos de hacer. Por lo cual Dios quiere que cada persona se examine a sí mismo y ver si es que está bien delante de Dios o está mal. Porque como dije, Dios es santo y Él exige santidad en la iglesia. Él exige santidad en el pueblo del Señor para que no sean contaminados. Como dice, un poco de levadura contamina toda la masa, daña todo el ambiente. Y muchas veces nosotros decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces nosotros no crecemos espiritualmente? ¿O por qué no aumentamos? Ya vio lo que está allí en el ambiente, lo que está contaminando, lo que está dañando. Veamos Timoteo. Vamos a ir a Timoteo capítulo 1, verso 4. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 4. Vamos a estar leyendo el verso 6 al 8. Mire, si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dice, oiga bien, desecha la fábula profana y de viejas, ejercítate
para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues, pues tienes promesas de esta vida presente y de la venidera. O sea que si nosotros nos comportamos bien, conforme a la voluntad de Dios, vamos a poder ser bien en este mundo y ser de ayuda a los demás y al mismo tiempo también vamos a poder recibir la vida eterna. Porque de lo contrario, si no nos apegamos a las normas de Dios y hacemos lo que nosotros queremos, y aunque vivamos toda una vida dentro del Evangelio, hablando la palabra del Señor, pero no apegándolos a ella, de nada nos va a servir. De nada nos va a servir. En el momento que venga el Señor, nos va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero si le vamos a decir nosotros, entonces, Señor, si nosotros predicamos tu palabra, nosotros hicimos cosas que verdaderamente estaban escritas en tu palabra, muchas veces el Señor nos dice: todo lo que hiciste, lo hiciste mal. Todo lo que hiciste, lo hiciste al revés. No hiciste conforme a lo que yo en mi palabra he dicho. Porque muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos y nos apegamos a lo que verdaderamente nosotros creemos que estamos haciendo bien. Y la primera regla es obedecer a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Apegarnos a la ley, a la voluntad de Dios. Y el segundo es: amarás al prójimo como a ti mismo. Debemos de amarnos unos a otros, no criticarnos muchas veces. Pero eso es lo que muchas veces hacemos. Mire lo que nos dice Tesalonicense. Mire lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en su verso 10 al 10, al 12, perdón, en su verso 10 al 12. Mire: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oiga bien, dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué sucede aquí? Porque muchos, aunque estemos dentro del Evangelio, pero no comprendemos conforme a la voluntad de Dios y creemos que nosotros directamente estamos haciendo lo correcto. Pero verdaderamente la palabra del Señor nos está diciendo lo contrario. Dice: por esto, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, que ellos van a estar afirmando las cosas que ellos están diciendo y que ellos van a asegurar que están en la verdad, aunque no lo estén. ¿Por qué? Porque el poder engañoso que en ellos hay les hace creer que ellos están bien delante de Dios y que los demás están mal. Eso es lo que sucede. Pero vea lo que dice el 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Imagínense. ¿Por qué? Por no apegarnos a la palabra del Señor, no hacer la voluntad de Dios, no hacer lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos. Y cada vez, si usted viene, escucha un mensaje, una predicación conforme a la voluntad de Dios, si usted ve en los comentarios, si usted ve en las notificaciones, que son pocos los que se meten. ¿Por qué? Porque no les gusta. Se alejan de ellos. Este es muy fuerte, dice. No se ha actualizado. No ha cambiado su forma de predicar. Siempre sigue con sus normas y predicando mensajes fuertes.
el día, el día que yo cambie de forma de predicar, lo voy a hacer porque la palabra que yo tengo aquí haya cambiado también. Si la palabra que yo tengo aquí escrita en la Santa Biblia cambia, entonces yo voy a cambiar también mi forma de predicar. Pero mientras voy a estar predicando lo que Dios diga que predique. Le guste o no le guste. ¿Por qué? Porque yo me voy a pegar a las normas del Señor. No voy a complacer a las personas. Si las personas, bueno, me quieren ver, que lo hagan. Y las que no, como dice la palabra del Señor. El que es de Dios, palabra de Dios, oye. ¿Ah? Y el que no va a escuchar. ¿Ah? No va a escuchar. Son personas rebeldes, dice el Señor, que son casas rebeldes. ¿Ah? No hay que ignorar estas cosas. ¿Por qué? Porque están pasando en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque estas cosas quedaron para los tiempos postreros, en el tiempo que fueron escritas. Y ya estamos en los tiempos postreros. Nosotros, que somos la última generación que va a ver todo esto, debemos de apegarnos a la ley de Dios y hacer la voluntad del Señor, no hacer lo que nosotros nos viene en gana hacer. ¿Por qué? Porque entonces estamos haciendo un evangelio que podemos meterle de todo lo que encuentra. Mira, aquí hay muchos pastores que tienen árboles navideños en su casa, muchas veces lo ponen en la iglesia y lo adornan con tantas cajas de regalo. Pero eso son costumbres paganas. No, la Biblia no lo habla, la Biblia no lo enseña, que debemos de hacer todo eso. Si la Biblia a mí me lo enseñara, que hay que poner el árbol, adornarlo, o que compartir regalos, porque muchas personas utilizan el intercambio de regalos. Y la Biblia habla de que va a haber un intercambio de regalos, pero ¿en qué manera? Cuando los dos testigos que vamos a hablar de esto, que no viene al caso, pero lo vamos a hablar como ejemplo, que cuando los dos testigos vengan y estos sean muertos por el anticristo, entonces se van a enviar regalos unos a otros. ¿Ah? ¿Por qué? Porque acabaron con aquellas personas que los estaban atormentando, porque la palabra de Dios atormenta a aquel que anda mal, lo hace sentir mal, y eso es lo que muchas veces se hace. Pero hoy en nuestros tiempos, ahorita, en nuestro momento se está viendo el intercambio de regalos. ¿Ah? Y son cosas que verdaderamente Dios no lo aprueba. Pero bueno, son cosas del mundo. Y yo, como a mí, la palabra de Dios me dice, el cual no tengo que compartir y no voy a participar en esto también. ¿Por qué? Porque verdaderamente la Biblia no me lo enseña. Si me lo enseñara la Biblia, yo lo hiciera. Pero si no, no tengo por qué. Ahora, tercer punto. Se amontonará maestro conforme a sus propias concupiscencias. Y esto ya lo estamos viendo. Si ustedes ven desde hace varios años, muchas personas están predicando lo que ellos quieren predicar o lo que la iglesia quiere escuchar. Porque muchas veces viene un pastor, invita a otro, y en la reunión que ellos tienen, cuando le soba la mano y le da el bujollazo de billete, le dice, ¿sabe qué? No quiero que predique en Mateo, en los evangelios, no quiero que predique en las cartas paulinas, no quiero que predique tampoco con ninguna doctrina, porque la iglesia vive como ellos quieren. Y entonces viene el pastor invitado, trae un mensaje conforme a lo que el pastor está diciendo y a lo que la iglesia desea escuchar. De estos hay bastante. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dijo, se amontonará maestro conforme a sus propias concupiscencias. Y esto ya lo estamos viendo. Ya no ignoramos todo esto nosotros.
Y sabemos que todas estas señales nos muestran que Cristo viene y por lo cual la iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar despierta, tiene que estar alerta. Pero ¿qué sucede? La iglesia está dormida. La iglesia se siente bien así, dormida, no siente nada. Pero ¿qué va a pasar cuando la iglesia sea levantada? Y cuando despierta la iglesia ya va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque se está predicando y no quieren entender. No quieren obedecer. Les importa un comino. Lo que verdaderamente hablen los pastores o hable el predicador. ¿Por qué? Porque verdaderamente no están haciendo lo que verdaderamente se quiere hacer en nuestro tiempo. Mire, ¿qué nos dice Gálatas? Veamos qué nos dice el libro de Gálatas. Mire, Gálatas capítulo 1, vea el verso 8 al 10, mira lo que dice. Mas si aún nosotros o ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra anatema es muy fuerte y quiere decir maldito. Dice más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y déjeme aclarar algo antes de continuar. No que haya otro evangelio, como dijo el apóstol Pablo. No hay otro evangelio. Si usted ve, lo ve en dice en el capítulo, en el verso 7 del mismo capítulo, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Ah? Pero por eso viene el 8 y dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora dice, busco ahora el favor de los hombres o el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Porque todavía, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y mire, el apóstol Pablo tuvo muchas personas que estuvieron en contra de él, aún lo quisieron matar. ¿Por qué? Porque les predicaba el evangelio, les predicaba la verdad del asunto y él dijo, si yo agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Jesucristo. O si tratara de agradar a los hombres, pero yo no voy a agradar a hombres algunos. ¿Ah? Yo no voy a quedar bien con nadie. Yo voy a quedar bien con Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a ver por mi propia alma. Yo estoy viendo por mi propia vida. Y no es que aquí pueda yo estar diciendo aquí que cada quien se rasque como pueda. No, no es este el asunto. Sino que estamos predicando para que las personas se aperciban, escuchen la palabra del evangelio y se aperciban y le echen mano y observen su vida cómo está y para que se arrepientan. Pero si no, verdaderamente nosotros hemos predicado el evangelio. Y hay de las personas que no quieren escuchar, de las personas que están dentro del cristianismo y no quieren someterse a la voluntad de Dios, ni a las normas de la iglesia. ¿Por qué? Porque son casas rebeldes y ellos quieren hacer lo que ellos quieren.
y traen un evangelio de plástico. Por eso, mire, dice primera Timoteo, vamos nuevamente a Timoteo. Vamos a estar leyendo el capítulo 4. Vamos a estar leyendo el verso 6 al 8. Mire lo que dice. Porque yo ya estoy, dice el apóstol Pablo, para ser sacrificado. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y aquí menciona algo más. Y dice, y no solo a mí, oiga bien, sino dice también a todos los que aman y hacen la voluntad de Dios y aman su venida, dice. ¿Ah? Los que aman a Dios y hacen su voluntad y aman su venida. O sea que verdaderamente a estas personas también van a tener una corona si hacen la voluntad de Dios y se apegan a la voluntad de Dios y hacen como Dios dice que se haga. Pero los que no se alejan de ellos, entonces no va a haber ninguna recompensa ni ninguna corona, sino que se van a quedar lamentando aquí en este mundo. Ahí es donde dice la Biblia que habrá lloro y un crujir de dientes. Bueno, los que tienen dientes, yo ya no tengo. Por ese motivo, tengo que prepararme para poder hacer la voluntad del Señor. Así es de que, por eso yo hablo claramente y no me da ningún temor hablar la verdad. ¿Por qué? Porque para eso el Señor me ha llamado. Para eso Dios me ha escogido, para que hable la verdad. Ya que hay muchos que tienen años de predicar y están predicando pura fábula, puros cuentos de camino real, puras historias, que muchas veces hablan de su propia vida, no hablan de la vida del Señor Jesucristo. Y eso es lo que verdaderamente nosotros tenemos que hablar, de lo que Él hizo en nosotros, de lo que Él ha venido a hacer y de lo que Dios tiene preparado para aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios habla a tiempo para que la persona se perciba y fuera de tiempo para que lo escuchen. Miren. Y mire, dice 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra de que istes a tiempo y fuera de tiempo, instruye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos. No que nos desviemos hablando bobería, hablando cosas que no están ni tan siquiera escritas en la Biblia. Por eso Dios nos advierte claramente. Timoteo, allí mismo, pero en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Ya casi estamos por terminar, no se me desespere. Dice el verso 16 y el 17 de 2 Timoteo capítulo 3, mire lo que dice. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la persona que estudia y que se somete a la voluntad de Dios es un hombre preparado, que tiene doctrina y palabra de Dios para enseñar y instruir a muchas personas que verdaderamente les dé el deseo de escuchar palabra de Dios. Pero de eso a que haya gente que verdaderamente
desea hacerlo, son pocos. Son pocos verdaderamente los que quieran escuchar palabra de Dios, porque a muchos les daña, les ofende. Ahora, en la conclusión, miren lo que dice. El Espíritu advierte a todos los que se mantienen fieles a Dios y se sometan a su palabra, que esperan persecución y sufrimiento por causa de la justicia. Porque esto es necesario que suceda, hermano. No es que si no hay sufrimiento, no hay personas que muchas veces lo insulten, lo ofendan a uno por predicar la verdad. Entonces dígame, no estamos predicando ni estamos agradando a Dios. Porque cuando la persona agrada a Dios, el vecino se ofende. La persona se disgusta, se lastima y nos comienza a insultar o nos comienza a ofender. Y eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Pero cuando no hay nada de esto, estamos agradando al ser humano. Usted va a ver que lo va a tener contento, feliz, hasta le va a llevar cosas. ¿Por qué? Porque lo está agradando. Pero la palabra de Dios no es para quedar bien con nadie. La palabra de Dios, el Señor dijo en su palabra, yo no he venido para poder traer paz, sino disensión, dice el Señor. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, que la palabra en sí, hablamos la verdad y él se ofende el amigo. No sé por qué, pero se ofendió, la palabra le pegó, lo golpeó. ¿Ah? ¿Por qué? Porque anda mal. ¿Ah? Muchas veces hubo una ocasión, mire, estábamos en la iglesia que pastoreaba el hermano Julio Argueta en la iglesia Luz y Vida, que estaba aquí por la New Hampshire, y yo me estaba congregando ahí con él. Entonces él predicó y trajo un mensaje, y allí a mi humilde hogar llegaba un borrachito que era amigo de mi cuñado Celso, y entonces allí platicaba y todo, y entonces ¿qué salió diciendo? Porque el borrachito llegó a la iglesia, porque en pocas palabras era cristiano, pero llegó a la iglesia y todo el mensaje lo escuchó, pero salió allí diciendo que yo le había dicho un gran montón de cosas al pastor, cosas que no fue así, y que por eso el pastor habló y predicó solamente para él. Y la palabra lo golpeó. Pero no fue así, sino que fue que verdaderamente el Espíritu escudriña el corazón de las personas y sabe cómo está viviendo la persona. Dios habla a través de la persona y muchas veces nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque tenemos los oídos tapados y no podemos ver, porque tenemos unas escamas como las escamas que le cayeron a Pablo. ¿Ah? Le cayeron de los ojos y entonces pudo ver claramente. Pero muchas personas lo tienen, aunque dice que no son ciegos, pero son ciegos espirituales. No pueden ver ni escuchar la palabra de Dios perfectamente, porque verdaderamente Dios no se lo permite. ¿Por qué? Porque no se han entregado con amor a la verdad del Evangelio para que el Evangelio los salve, sino que se les otorga un poder engañoso para que no crean a la verdad, sino que crean a la mentira y sean condenados. ¿Ah? Eso es lo que verdaderamente está pasando, pero el pueblo no lo quiere entender. Ahora, para terminar el último verso, mire, Timoteo capítulo 3, verso del 10 al 12. Porque tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Liconia, en Listra, y persecuciones que he sufrido, y de todo
me ha librado el Señor. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que ya no estamos ignorantes de lo que nos puede suceder, de lo que nos puede venir, porque el que predica la palabra de verdad, el que predica la verdad de Cristo, van a venir insultos, quizás persecución, quizás algo que le lastime, le dañe, pero es normal porque como la palabra del Señor es justa y sagrada y a muchos no les gusta. El Señor mismo también dijo una palabra que él dijo al Señor: si esto hicieron con el árbol verde, ahora díganme, ¿qué no harán con el seco, que somos nosotros? De nosotros pueden hacer leña, pueden encender fogones y todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque verdaderamente si al Señor Jesucristo, que fue el Dios y el creador de todo lo que nosotros tenemos aquí, le hicieron esto, ahora nosotros, ¿qué no nos pueden hacer? Así es de que meditemos bien en esa palabra y pongámonos a cuentas con Dios, que es lo único que nos queda. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo la voluntad de Dios, déjeme decirle que Dios lo va a librar de todos estos problemas, porque Él es fiel. Y si Él es fiel, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él hasta este momento, Él no me ha dejado solo, ha cumplido su promesa, y Él está siempre aquí respaldando su palabra. Así es de que, hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde, medite bien en esta palabra, que puede ser de mucha bendición para su vida o de mucha perdición si no la pone en práctica. Así es de que el Señor me los bendiga, me los guarde. Quiero hacer una pequeña oración para salir del aire y así poder entregar el tiempo al hermano pastor que despide a la iglesia allá en Sociedad Morazán, a la iglesia local, que la despide en paz y que la lleve con bien hasta donde Él vaya. Padre, en esta hora, Señor amado, le doy gracias, Señor bendito, porque ya hemos predicado, Señor, su palabra. He hablado todo lo que verdaderamente usted ha querido que yo hablara. Las palabras que usted puso en mi boca, Señor amado, las he dado al pueblo. Padre, ahora, Señor, solo resta de usted, Señor amado, que usted lleve bendición a través de esta palabra a los hogares y a las personas que escucharon esta palabra y la retuvieron en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos su bendición para su pueblo y para cada uno de aquellos que verdaderamente van a escuchar esta programación después que haya terminado. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por lo que verdaderamente el Señor ha hecho en nuestra vida y agradezco todo lo que el Señor hace y me permite hacer en esta hora. Gracias. Que el Señor los bendiga. Recuerden, aquí vamos a estar el día viernes, si es que verdaderamente Dios permite que lo hagamos, que hagamos la predicación, la hacemos, pero si no, pues vamos a esperarnos para el día domingo, porque hemos tenido ciertas dificultades y no voy a entrar en detalle, pero verdaderamente estamos aquí haciendo lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos. Así es de que el Señor me los bendiga, me los guarde. Recuerde, estuvo aquí con ustedes su hermano y amigo Filadelfio Montesino. Que el Señor les bendiga. Amén y amén.